Hola, buenas tardes, soy Víctor Cabrera y hoy quiero hacer una entrevista a Olga Baello, que nos va a hablar de su libro Sutura Métrica. Y bueno, pues buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes, Víctor. La primera pregunta que querría hacerte del libro es ¿para qué materias, para qué asignaturas lo recomendarías? Porque lo veo muy transversal. Bueno, primero te agradezco esa apreciación y sí que es verdad que, bueno, por la temática, por el hecho de ser poesía, evidentemente está enteramente ligada con el área de lengua castellana y literatura. Si bien se puede ampliar a todas las lenguas, también creo que tocamos aspectos, sobre todo a nivel artístico, a nivel pictórico, de dibujo, que tienen que ver, bueno, con las proporciones, con relieves, con márgenes y con el área de dibujo. Creo que es una de las que más relación tiene. Cuando hay en otros poemas, sí que es verdad que cuando hago referencia a momentos más musicales, o ahí podríamos relacionarlo con el área de música o la parte artística también. No sé si has visto alguna otra materia. Sí, bueno, yo he visto, bueno, de música se podría poner música, ¿no? A la poesía. Ojalá, Yo sí. creo que sí, hay musicalidad ahí. Ahora te preguntaré sobre eso. Sí, yo he visto relación, bueno, he visto mucha filosofía detrás de los poemas. De hecho, me gustaría preguntarte si piensas hacer un solucionario, igual que en matemáticas hay, porque realmente hay poemas que leyéndolos varias veces no sé con cuál de las interpretaciones posibles me quedo. Pues nunca me habían hecho esta pregunta y sí que es verdad, me parece muy interesante porque no voy a hacer ningún solucionario. O al menos una guía didáctica, una guía ¿no? orientativa. Creo que la magia está en eso, la gracia o lo que pretende cualquier persona, ¿no? Que se atreve a escribir en algún momento aquello pues, que le nace o que le ronda la cabeza durante mucho tiempo. Creo que es eso, en ponerlo sobre el papel y después dejar la libertad a la interpretación de cada uno de los lectores. Nosotros a veces, cuando he ido a algunas ferias y coincido con algunos escritores o escritoras, siempre comentamos que nos encanta esa doble lectura o esa lectura que va más allá de lo que uno ha escrito, porque realmente la realidad o la ficción de la realidad que pueda haber en esos poemas o en tus escritos nunca va a ser o nunca va a estar en la lectura de una persona. Por mucho que te conozcas, siempre hay matices que van a quedar por descubrir. Creo que es donde está, bueno, lo especial de la poesía, para mí. Entonces, que vuele la imaginación. Totalmente. A mí eso me gusta porque, vamos a ver, yo en lengua y literatura aprobé gracias a que me cayó Becker. Si hubiera caído cualquier otro autor o autora, hubiera suspendido seguro. Entonces, nunca acertaba lo que realmente había supuestamente de la forma ortodoxa detrás de una poesía, porque claro, también los contextos históricos o a lo mejor el no poder hablar con libertad supone que la poesía pueda ir, digamos, cifrada, ¿no? Pero entonces, libre interpretación, Total, ¿no? sí. Muy bien, me gusta. Quería preguntarte acerca de la métrica. ¿Es una métrica, un verso libre? Sí, es un verso libre porque al final, en mi caso, sí que son poemas nacidos y creados a lo largo de muchos años. Aquí hay una selección de un montón de libretas que tengo en casa y que siempre estaban ahí, y llegó un momento que coincidí con José Ramón Borrás, que es el ilustrador, donde hicimos un diálogo entre poemas e ilustración, que a mí el mundo de la ilustración me gusta mucho, y entonces ver cómo una persona, por eso comentaba lo de las lecturas, una persona que no conoce nada de ese contexto del poema, ¿no? Pues lo que comentabas de Becker, y no conoce mi historia o mi intrahistoria e interpreta lo que yo escribo en palabras en imágenes, me parece para mí asombroso y para mí una cosa muy difícil, y además me gustan los colores o los claroscuros que aparecen. Entonces, al final, en mi caso, ha sido una métrica libre, un verso libre, que no está medido, no es la métrica arreglada de sonetos, rima, etcétera, sino que es más el fluir de mis sentimientos, de mis emociones, y al final de esas incertidumbres que yo he tenido en muchos momentos o en varios momentos de mi vida, y que al final prefiero expresarlos en poemas
porque es verdad que no me salen de otra manera. Entonces es una cosa natural, digamos. Muy bien. Bueno, antes de que se me olvide, veo también mucha geografía e historia, sobre todo la parte geográfica por el Mediterráneo en muchos de los versos. Bueno, relacionado con esto de la métrica, y me gustaría saber si el ilustrador, recuérdame el nombre, que no me he quedado con José Ramón Borrás. José Ramón Borrás, sabía, o sea, ¿le diste algo de información o simplemente el título del poema y él dibujó lo que creyó? Tampoco. O sea, fue el proceso creativo, a mí es una de las cosas que más me ha gustado, y la verdad, coincidí con él en un instituto, él es profesor de dibujo técnico y licenciado en Bellas Artes, y coincidimos justo el año que él cambiaba de centro y nos regaló una ilustración a todo el claustro de profesores, deseándonos un buen verano. Y en esa ilustración ponía Dolce far niente, que es uno de los... bueno, una cita que utilizo en el libro, porque me pareció muy inspiradora y, bueno, una de las frases con la que deseas un buen verano, que es ya no hacemos nada, ¿no? Aunque luego estemos hasta arriba de hacer cosas, pero a partir de ahí empezamos a hablar, no sabía que tú ilustrabas, entonces tuvimos un intercambio de ilustración y un libro de hecho de mi padre, de Juan Baello, el de cómo dar clase a los que no quieren, y en ese regalo le hice, bueno, una pequeña dedicatoria en un post-it, ¿no? Y entonces esa dedicatoria era como un pequeño poema de lo que yo le había conocido, y entonces él me preguntó si yo escribía, y yo le dije, yo escribo pero en mi casa, o yo tengo libretas, y a partir de ahí fue cuando me propuso ilustrar uno de los... ¿Qué te parece si te ilustro un poema? Y digo, perfecto, o sea, pero ya no estábamos trabajando juntos, no coincidíamos en el centro, después vino la pandemia, con lo cual fue todo virtual, que bueno, que las tecnologías, a nosotros nos gusta más el papel y lo tradicional, pero es verdad que las tecnologías nos facilitaron totalmente este proceso. Y a partir de ese diálogo, él empezó a ilustrar el primer poema. Claro, yo no tenía la presión de mostrar lo que había escrito, porque esa persona realmente no me conocía, o no conocía mi pasado, o no conocía las vivencias que yo he tenido, con lo cual era totalmente neutral. Y empezó a ilustrar párrafo por párrafo. Y luego ya, así, intercambiamos otro poema. Leía la poesía y dibujaba, ¿no? Sí. Es que hay... Y no tenían título. Ninguno de los poemas tenía título. Vale, Ninguno. no, es que a mí hay algunos que me han llamado la atención por la ilustración, ya hablaremos, en algunos que hay física detrás de la ilustración. Bueno. Cuando habla de convexo, hay un espejo y demás, entonces, bueno, pues me ha llamado la atención, aunque yo creo que la interpretación es otra, pero bueno, ahora hablaremos de la interpretación de ese verso o de otros. Y bueno, pues podemos ya entrar a lo mejor en detalle de alguna de las poesías. La primera pregunta, yo quiero generar pues eso, una expectativa ante el libro y que la gente tenga curiosidad y lo compre, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo. Ya sabes que, bueno, mi canal es educativo, aunque se centra muchísimo en las oposiciones, y creo que es un libro que en determinadas materias se puede referenciar y se puede utilizar por la parte de dibujo y demás. Y entonces, bueno, pues preguntándote sobre algo que he leído y relacionado con el verso libre, ¿eres dueña de tu trazo? Uf. Ahí creo que entramos más en el área filosófica. Claro, por eso. Sí que es verdad que en un primer significado más literal es, evidentemente, sí soy dueña de mi trazo porque soy la que coge el lápiz, la que coge la pluma y la que dirige hacia dónde va ese instrumento que crea unas palabras y no otras, que crea unos versos y no otros. Y hasta ese sentido, o hasta ese punto, sí. Pero sí que es verdad que luego realmente soy yo la que soy dueña de ese trazo, soy yo quien manejo, o es mi propia conciencia, las experiencias vividas, quien maneja y simplemente yo me dejo llevar. Entonces ahí hay una doble vía. Vale, hay un aspecto recurrente. Bueno, de hecho, el libro se llama Sutura, pero aparecen también las cicatrices. ¿Hay equilibrio entre cicatrices y suturas en lo que, bueno, no sé si en tu vida o en el libro o en general en la vida de todo el mundo?
Pues no te lo sabría decir, sí que es verdad que nunca me lo he planteado si había equilibrio o no, pero yo creo que llega un momento en que siempre hay una parte de desequilibrio, que siempre habrá más partes que suturar, siempre habrá más grietas, más heridas, y hay momentos en los que tenemos más cicatrices porque quizás estamos en un periodo, una etapa mucho más, no sé si reconfortante o reconstituyente para uno mismo. Pero el título sí que tiene relación con heridas, cicatrices, pero con sutura y métrica, que además en la propia portada son patrones reales de tela, de una tela que José, bueno, para mí es increíble el trabajo que hizo porque quisimos hacer una pequeñita obra de arte a nuestro nivel. En este caso es un homenaje a mis dos abuelas, a mi abuela María y, perdona que me emocione, y a mi abuela Laura, porque al final, con perdón, es un libro emocional. Sí que es verdad que es un homenaje a esas dos figuras porque las dos cosieron, las dos se dedicaron no por entero a la costura, pero sí mi abuela Laura, que no la conocí, la madre de mi padre, tenía una tienda y era modista, entonces todo el tema del patronaje, de medir, de perfilar bordes como partes de un puzzle, ¿no? De telas que luego se unen, esa imagen me parece para mí muy potente. Y luego mi abuela María, que es a la que sí conocí, con esas agujas enormes, o sea, eran muy grandes, pero no pinchaban, era curioso, que siempre pensamos en sutura y en cuando nos cosen una herida que sí que nos duele o nos pincha o traspasa, ¿no? Aquellas no pinchaban y recuerdo a mi abuela tejiendo y cosiendo y nos hacía un montón de ropa, de jerseys, de lana y a día de hoy conservo tanto los que eran míos de pequeñita como los que le hizo a mi madre, etcétera. Entonces es como un regalo que ellas con sus propias manos artesanalmente creaban algo nuevo y creaban algo nuevo para los demás. Entonces este es mi pequeño homenaje para agradecerles quizá todo lo que hicieron por los demás. No sé. De verdad, no, es que al final la imaginación, ahora estás hablando de coser y demás, ahora me has hecho recordar a mi abuela con el ganchillo y también con esos jerseys de lana gruesa, que yo también tuve mi época de pedirle esos jerseys negros de lana gruesa y que estaban tan de moda en los años 90, ¿no? Entonces, bueno, sí, se viene a la cabeza. Sí, hay recuerdos en tus versos que seguramente a mucha gente le harán recordar. No voy a entrar en detalle en esos surcos difíciles de tapar, que creo que todo el mundo en su vida tiene surcos que son difíciles de tapar. Y sí que me gustaría entrar ya en otra temática un poco también diferente, ¿no? El número 13 sale 2 veces. Sí. Por algún pocas me parece. Pero entonces, ¿tiene algún significado? Porque son 13 caminos, pero luego hay otro que se pueden dar muchas más interpretaciones. Al final, el número 13 es mi número favorito. Yo nací un 13, mis padres se casaron un 13. Entonces son muchas las referencias que tengo al número 13. Mi abuela vivió en el número 13. Entonces todas esas referencias al final para mí son aspectos positivos que me ha dado la vida y que siempre están alrededor de un 13. Siempre. Entonces sí que es verdad que se cae en la idea de pensar que el 13 es de mala suerte o mucha gente supersticiosa pues no... siempre rehuye de ese número y es como, no sé, siempre me ha gustado esa parte de no ir quizá con la opinión de mucha gente y sí que dar voz o dar opinión a aquello más minoritario. Y en este caso casi parece que vaya contracorriente al gustarme el número 13, que es para mí referencia de cosas muy positivas. Has dicho, vivía en el número 13, se me venía la canción de Sabina, Calle de Melancolía. Pero bueno, el número 13 es un número primo, ya sabes que mi especialidad es matemáticas y bueno, pues los números primos son como la base de todos los números, ¿no? Pero en el segundo poema vamos a hablar claramente de 13 maneras de tenerte. Desde un punto de vista de una poeta, ¿qué quiere decir eso de 13 maneras de tenerte? Y no 14, 13. Sí, realmente
Ha sido la manera, sí que es verdad que es un poema de temática más emocional, más, podríamos decir, amorosa, y entonces para mí era como 13 versos, 13 maneras de demostrar a una persona que la quieres. Entonces, no sé, es como cerrar en el número 13 todo aquello bueno que tú puedes ofrecer y que te pueden dar alrededor de esos 13 versos. Bueno, una persona afortunada. El 19, a mí me ha recordado cuando tú eres distinta persona, porque todo el mundo va cambiando y vas a lugares donde has estado y son diferentes. Yo nací en Madrid y esa experiencia cada vez que vuelvo a Madrid la tengo. Yo no soy ya el mismo y Madrid tampoco es igual que cuando era. Esto va a hacer reflexionar a mucha gente cuando lo lea, ¿no? Porque en tu caso, ¿hablas de algo personal o en general de...? No, en mi caso pasó en Barcelona. En mi caso sí que es verdad que yo estuve 6 años viviendo en Barcelona y trabajando allí, hice mi vida allí, cambió todo, cambiaron mis lugares de referencia y sí que es verdad que una vez que volví a bajar aquí, a mi casa, a mi tierra, a Villajoyosa y a trabajar aquí en Benidorm, pues al final siempre vuelves a esos sitios porque sigues teniendo amistades, sigues encontrando o pensando que en los últimos años esa ha sido tu casa o ese ha sido tu hogar o tu contexto. Entonces, las veces que he vuelto a subir, yo como que ya era un pelín menos de Barcelona, un poco menos de allí, porque ya no iba a mi casa, ya iba a casa de amigos, ya la gente, evidentemente, como has comentado, cambia, tiene otros planes y sigo quedando con la misma gente, porque es verdad que mantengo las amistades que hice desde 2011, 2012, pero las calles han cambiado, los centros culturales han cambiado, recuerdo, eso me hizo, ese poema me apareció, bueno, me surgió cuando yo fui a la misma cafetería que iba durante el último año, iba todos los días a desayunar a la misma cafetería. Y además desayunaba lo mismo, una danesa de jamón y queso y mi café, corto de café, y siempre hacía la misma rutina. Y cuando volví, ya no estaba, habían cambiado. Pues era una cadena, era una cafetería, y era como, ay, ya no es el barrio que yo conocía, ¿no? Ya ha cambiado todo y ya parece que no es lo mismo, el mismo sitio por el que has transitado. Ja que parles de Barcelona, per a quan un llibre de poemes en valencià? Perquè te ho han demanat a Barcelona. Sí, recuerdo que en la Fira de Sant Jordi, Fira del Llibre de Barcelona, sí que em van demanar per a quan un valencià, bueno, en català, i sí que és veritat que també tinc poemes escrits en valencià. La meva realitat va canviar i soc bilingüe i els meus idiomes són castellà i valencià. Però, de moment, segueixen en la llibreta en la que els tinc escrits. Però seria una possibilitat, no ho descarte perquè és una llengua que m'agrada molt, és una llengua que he viscut, amb la que he crescut i crec que és una llengua per a mi que també simbolitza part de la meva vida i part de la meva essència. Estaria bé, una altra matèria per a recomanar el llibre. Bueno, hay un título, bueno, no sé si está en el título o en mitad del verso, ahora no recuerdo, pero vaivén concéntrico, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿lo he interpretado bien? Es justo lo que... A ver... No, creo que no. Creo que no, vale. No. Entonces, libre interpretación. Sí, no, en verdad, mi referencia es más marítima. Mi referencia es totalmente marítima. Yo pensaba que hablabas de dos personas juntas. No. Sí, acabo de entender tu interpretación, pero justamente no. Mi referencia era más marítima, porque me gusta mucho ir a la orilla. Hay muchas referencias, como comentabas al principio, al Mediterráneo, pero sobre todo a las playas de Villajoyosa. El Espigón es un lugar al que acudo siempre y uno de los lugares que me hizo ese clic de hecho, Cicatrices de Espigón está escrito allí, en el Espigón de Villajoyosa, y habla de la cicatriz, bueno, de mi paso por Barcelona, de
de mi pasado, de mi historia antes de irme a Barcelona, cuando estaba aquí. Y ese vaivén siempre me recuerda al vaivén de las olas, al vaivén de los barcos, ¿no? Que por mucho que organicemos las cosas de una manera, al final el devenir de las olas nos lleva a otros lugares totalmente diferentes o a desordenarnos nuestro orden y convertirse en un caos que luego quizá en muchas ocasiones es mejor o nos hace abrir perspectivas y ver otras realidades, que creo que es para mí lo más bonito de la vida, ver otras realidades. Esa era la otra interpretación que tenía, un fenómeno ondulatorio, sí. porque me imagino que también entrará lo que es, o cuando llega la ola, o cuando tocas el agua y de forma concéntrica se... Correcto. Bueno, pues esa era la interpretación buena. Pues yo pensaba, digo, jolín, de verdad, con qué elegancia ha descrito algo que podría ser bastante procaz. Mira, también podría haber... Pero me la quedaré, esa interpretación me la quedaré. ¿Se ha caído? Un bolígrafo. Bueno, vamos a ver. Sí, hay un término que utilizas en varias ocasiones que es vacuo. ¿Te refieres a situaciones, a personas que no aportan nada? No sé, porque es que es recurrente. Sí, es recurrente, sí. Me gusta mucho la sonoridad de esa palabra. Hay palabras cuya sonoridad me gusta mucho y sí que es verdad que juego con el vacío, la nada. Recuerdo una profesora que hablaba de lo banal, ¿no? Y al final es un término como de la nada o de lo que creemos que es la nada, que al final siempre se convierte en algo, o siempre hay personas que sí tienen un peso o un significado muy importante, o en un determinado momento o a lo largo de la vida, pero otras que pasan sin más. Si luego también hablas de fútiles, de irreales, de virtuales, de ilusorios, un poco en la misma línea, sí. ¿no? De personajes, ¿no? Sí, bueno, de personajes y de situaciones. Creo que muchas veces se difumina una relación, ya sea de amistad, ya sea amorosa, ya sea de trabajo, ya sea un problema, ya sea algo que nos ha pasado, al final con el tiempo se diluye y entonces se queda como, me gustan mucho las imágenes nocturnas de los grises, la bruma, la niebla, me gusta mucho porque es como que la realidad donde ves un paisaje muy claro, ¿no? Si nos imaginamos el skyline de una ciudad muy en concreto y luego con la niebla queda totalmente diluida. Me gusta mucho esa imagen. En otro verso hablas de dos palabras que van muchas veces unidas, que es la soledad y la distancia. Algo que comentar al respecto. A mí me ha hecho reflexionar bastante. Creo que son referencias que a todo el mundo, igual que cuando, como comentabas antes, que a toda la gente le va a hacer reflexionar el volver a una ciudad y ya no sentir lo mismo, ya no encontrarse en su sitio. Al final, soledad distanciada, realmente ese poema salió porque José Ramón y yo se me ocurrió la idea de hacer una doble creación en ese momento, y porque estábamos en pandemia, entonces todo el mundo estaba conectado y cuando nos hacían videollamadas para hacer un vermú, pues se hacían para reuniones y se hacían pues para todo. Y entonces le propuse sobre un tema que él hiciera una ilustración y yo escribiera un poema. Y luego intercambiarnos y entonces él ilustraba ese poema y yo escribía un poema sobre la ilustración que él había creado. Y entonces el tema era la soledad y la distancia, porque realmente estábamos solos, todo el mundo en ese momento yo creo que se sintió solo en algún momento, estábamos cada uno en su casa, estábamos todos distanciados siempre de seres queridos, de amigos, de ambientes, de trabajo, pero al final estábamos conectados a través de unos canales digitales que hasta hace poco la mayoría de las personas no controlaba. Ya. Sí. A mí lo que me gusta es eso, que hace volar la imaginación y te lleva, a ver, evidentemente yo te conozco como compañera algo y puedo imaginarme o no, o mal, o como ha pasado antes algunas cosas, pero sí que hace volar la imaginación sobre ti mismo como persona. Entonces yo recomiendo el libro por eso, porque disfrutas y te hace recordar algunas cosas de tu propia vida. Querría preguntarte, hay en otro poema que hablas, creo yo, de escenarios, de teatro. No sé si hablas de esa poesía hecha a teatro o esa poesía con una escenografía detrás, o no es esa la interpretación que
En el poema de escenarios me encanta el teatro, es una de mis pasiones, y sí que es verdad que me gusta mucho acudir al teatro y sobre todo el mundo de las que hay entre bambalinas, que lo menciono en uno de los versos. Creo que al final lo que vemos es el resultado de tanta gente que hay detrás y tanta gente que hay trabajando, creando un mundo que luego vas a ver, a lo mejor como este vídeo, ¿no?, que hay personas detrás creando y ayudando, de las que nunca se ve ese trabajo, pero si no estuviera no podría salir el resultado. Entonces me encantan también las máscaras, ¿no?, ya del gran teatro del mundo, y siempre se ha hablado de, bueno, de la creación de personajes a través de uno mismo, o cambiar la máscara, ¿no? Muchas veces se habla de quítate la máscara y muéstrate cómo eres, o ponte la máscara, y al final ese juego de las máscaras del teatro griego, pues que siempre era comedia, tragedia, muestran cómo casi nos podemos ir poniendo máscaras y que luego nos las podemos ir quitando hasta demostrar quiénes somos. Entonces me gusta mucho tanto a nivel estructural de lo que es un teatro, pues un corral de comedias, los elementos de tramoya, porque son mecanismos que crean realidades que no existen, pero al existir en la mente de alguien tiene la capacidad de organizarse para ser real. Entonces me encanta el mundo del teatro, de la improvisación, de la escenografía, de la oralidad, me fascina. Creo que es un mundo que debería desarrollarse más, y nosotros teatralizamos aquí en el instituto en la medida que podemos, y siempre intentamos acudir al teatro para que los alumnos tengan esa experiencia, que a veces quizá hoy en día pues es menos cotidiana o menos normal que tengan en sus vidas. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta de algo que hablamos en su momento relacionado con esto del teatro, y es que hay una poesía más heterodoxa, podríamos decir, que es esa que se muestra con un público, se escenifica, y en algún momento me dijiste que te lo has planteado, pero es un mundo diferente. ¿Sigues pensándolo? Sí, o sea, sí es verdad que con Sutura Métrica, una vez que lanzamos el proyecto y bueno, saltamos al vacío, a ese precipicio del que yo siempre hablo, de ese abismo, al mostrar lo que una persona ha escrito y que lo lea la gente, y entonces ya te conviertes en una persona de la que puede hablar la gente o de la que puede opinar, ¿no? Ya no como persona, sino a lo mejor como escritora o como autora de poemas. Siempre tienes que tener en cuenta las críticas y las opiniones. Y en ese sentido siempre estoy abierta a todos los proyectos que salen a partir de Sutura Métrica. Hemos hecho presentaciones, hemos hecho lectura dramatizada. Sí que es verdad que todo lo que surja con este proyecto, yo creo, y esté relacionado con el arte, vamos, sí, lo tendría en cuenta 100%. Yo te animaría, porque tal vez en ese mundillo lo que hay, digamos, mucha homogeneidad. Todo el mundo es más o menos del mismo estilo, y yo a ti te veo diferente. Entonces no sé si eso será posible positivo o no, pero bueno, yo te animaría a que lo intentaras, a ver qué surge, a ver como qué dices sale. tú. Hay un término que me encanta como físico, que es el de incertidumbre, pero seguramente, claro, la incertidumbre cuántica, pero seguramente el enfoque que tú le das es distinto, ¿no? ¿Será una incertidumbre ante qué va a ocurrir en el futuro o algo así? Sí, es más, quizás la interpretación no es tanto física. Un amigo mío de Barcelona, José, es físico, y yo sí que hay una parte que relaciono con vuestro campo de estudio, porque él siempre me hablaba, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el espacio, de todo lo que es la física, y me acuerdo una conversación que tuvimos debido a mi ignorancia, y que le decía, digo, pero ¿cómo puedes estudiar algo que realmente no ves? O sea, no puedes comprobar. O sea, podemos ordenar un libro encima del otro y entonces ver en qué orden está el tercer libro y no el segundo o no el cuarto, pero cuando empiezas a teorizar o a estudiar algo que no es tangente, a mí me parece una cosa muy difícil, para mí tremendamente difícil, que se convierte en un reto, creo.
y en mi caso sí que son las incertidumbres que nos pasan en el día a día, pero tiene también algo que ver con ese concepto matemático. Reto, precisamente una palabra de moda en las últimas oposiciones, porque el reto, las situaciones de aprendizaje, productos finales, a lo que nos lleva, ¿no? El devenir, ¿no? de la educación. A mí me gustaría ahora plantearte un reto. No sé si te atreverás, ya te lo he preguntado. Sí. Hay un poema que se llama Coraza. Correcto. Y este es el momento en el cual el libro puede venderse muchísimo. Yo te hago un reto y el reto es la pregunta, ¿de lo que hablas en ese poema lo has probado? Por lo que comentábamos antes, te refieres a la absenta, sí. Vengo de un pueblo marinero, vengo de un pueblo de Villajoyosa, cuya bebida es el nardo, que es absenta con café granizado, y luego tiene otras variedades, otras variantes, y sí, la he probado. Si bien no la he probado quizá en el concepto, con la idea romántica que se tiene, bueno, de todas las películas o las imágenes que hemos tenido del vaso con absenta, con el azúcar por encima, etcétera, de los escritores del siglo XIX y demás. O de Van Gogh. Claro, y otros artistas que la utilizaban como modo o como instrumento de inspiración, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, no. Yo lo he probado más bien o en el contexto de las fiestas de la Vila Joyosa y sí que es verdad que en mi caso no me ha inspirado, pero sé que es un elemento y una bebida muy recurrente de inspiración creativa. Ya. Bueno, yo no quería que dijeras la bebida, que era dejarla así un poco de misterio, pero bueno, venga, yo también me voy a mojar. El libro, como sabéis, se lo firmó, ya sé que no me dejas bien lo que has escrito, lo firmó el Día de la Madre y se lo daré a mi madre. Mamá, yo también he probado la absenta. Y la verdad es que, bueno, yo no sé si será fuente de inspiración, pero sí de ver la realidad de una manera diferente. Yo entiendo los cuadros que hacía Van Gogh porque iría hasta arriba de absenta para dibujar lo que dibujó, ¿no? Que de hecho es un pintor que le encanta a mi madre, o sea que ya que estamos con esto... 900 razones. A mí, no sé, eso me recuerda a las 500 noches de Sabina también, ¿no? Pero no sé si tendrá algo que ver. En este caso, no hace referencia a Sabina, pero sí hace referencia a Alessandro Barico. Un amigo mío me descubrió este libro, 900, y la verdad que me fascinó porque es un monólogo interior, pero es a su vez una pequeña obra teatral. Entonces, ese juego de monólogo interior, obra teatral, cuyo título es 900, la verdad que me fascinó, me encantó y a partir de ahí viene ese poema, la verdad. Muy bien. Una pregunta, ¿el amor piensas que es caduco? Uf. Porque tú hablas al respecto, no voy Sí. a entrar en detalles porque claro, hay que leer la poesía, pero... Claro, es que los poemas en los que hago referencia al amor, quizá hago referencia de un amor concreto o de una pareja concreta, ahí sí que yo sí puedo personalizar. Entonces, cuando se acaba una relación, pues evidentemente ya la fecha de caducidad ha pasado. Creo que entendiendo el amor en otros términos, quizás sí se puede mantener de otra manera. Sí que se puede mantener esa estima o ese aprecio hacia personas que han formado parte de tu vida, que al final han hecho que seas quien eres, han creado parte de tu historia, han abierto heridas o han cerrado cicatrices, o sea, en determinados momentos creo que ese amor se transforma en otra cosa. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo escribes? Has hablado de bolígrafos, lápices, no sé si máquina de escribir de las antiguas, porque hablas de una máquina en concreta y de unos colores, no los desveles, que hay que comprar. Esos colores están elegidos intencionadamente porque tienen un significado, claro. Sí, esos colores al final, uno de ellos es la pasión que nos mueve, todo lo que llevamos por dentro y al final cuando tenemos esas heridas o esas cicatrices, al final brota ese color de nosotros mismos
Y el otro, al final, tiene que ver con lo que comentaba antes de los claroscuros, de las luces y sombras que tenemos todos en el mismo día, en una etapa, a lo largo de unos años o en cualquier situación. Creo que siempre hay un momento más de claridad, de luminosidad, y hay otro momento mucho más tenue, más oscuro, más cerrado, digamos. ¿Y has escrito alguna vez en máquina de escribir antigua? Sí. Sin poder rectificar, claro. Correcto. Sí, pero me gusta porque al final el error, además en uno de los poemas lo menciono, el error también es una estrategia. O sea, el error al final hace que aprendamos que nuestra historia sea real. Si no tuviéramos errores, creo, en mi caso, que no avanzaríamos. Creo que en ningún ámbito o a ningún nivel avanzaríamos si no admitiéramos que todo el mundo y que todos nos equivocamos, erramos, y que eso es lo bonito, que yo me haya equivocado y sepa o tenga las herramientas o alguien me ayude a tener las herramientas para superar ese error. Y entonces, en la máquina de escribir, lo bueno además, a mí me gusta mucho todo el tema de sonido, el tema de cuando estás escribiendo. Tengo una máquina antigua de mi madre que la utilizo. Sí que es verdad que claro, no es lo mismo que esté en una cafetería y tenga esa necesidad, esa pulsión de escribir y tenga mi libreta siempre, de uno de los colores que no mencionábamos, pero que está muy presente en el libro y que además es mi favorito y mucha gente que me conoce lo sabe. No es lo mismo que escribir siempre cuando estoy por ahí o en momentos en los que necesito canalizar esa necesidad. Pero sí que cuando estoy en casa me gusta utilizar, porque es como volver a lo tradicional. Es que me gusta mucho el tema del papel, el tema de las texturas, el tema de lo real. Quizá lo digital me cuesta mucho. Digitalmente no escribo. ¿Y con pluma? Con pluma sí, con pluma me gusta. Sí, tiene un toque mágico, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. Muy bien. Hay en otros que vuelves a hablar de la incertidumbre y demás. Hay uno que habla de, ¿puedo decir el título? Sí. Abismos convexos. Sí. Entonces, claro, convexo, yo veo el dibujo que ha hecho el ilustrador y sale un espejo, hay física detrás, pero a mí la única metáfora semejante que se hace sobre ese término la hace Mecano en una famosa canción. No sé si te refieres a ese punto de vista de la convexidad o no. No tenía yo como referente esa canción. Sí, mi referente ¿Sabes era, cuál digo, sí, no? Mi referente era Luces de Bohemia de Valle Inclán, de esa calle de los gatos donde se habla de los espejos cóncavos y convexos, donde se deforman las realidades, el esperpento. Entonces, esa obra me marcó mucho y ahí yo quise conjugar o quise combinar el mundo de tirarse al abismo, en el abismo de la escritura y en el abismo de muchas decisiones que se toman, que marcan el devenir de nuestro camino, y luego esa deformidad que te ofrecían esos espejos en aquella obra. Es decir, o sea, que es como decisiones tomadas viendo una realidad que está de alguna forma alterada, ¿no? Sí, correctamente. Sí, esa es la interpretación. Eso nos ha pasado a todo el Sí. mundo. Fíjate que yo le daba un enfoque más geográfico, ¿no? Los abismos, pues yo había pensado cascadas, llanuras, dunas, selvas, praderas, valles y geysers incluso. Pues la metáfora podría ser válida. Yo he querido divagar un poco. Y hay otro que, vamos a ver, porque esto de aullar un nombre suena fuerte, Sí. y luego tirarse al vacío. O sea, oye, esto es como arriesgarse, ¿no? O Correcto. sea, ¿tú eres de arriesgarte? Venga, vamos a arriesgarnos. Pues difícil pregunta o muy fácil. Depende. O sea, no podría decirte sí, hay que arriesgarse a todo y siempre, porque no es así. O sea, yo había momentos en los que no me he arriesgado. O sea, ha sido muy, no sé si decirlo, muy conservadora a la hora de tomar decisiones, o he tenido en cuenta, quizás sería más correcto decir que he tenido en cuenta los pros y los contras, las consecuencias,
hacia dónde puede ir, que luego no lo sabes nunca, y nunca lo sabrás porque no has elegido ese camino, no has tomado esa decisión, pero sí que muchas veces te puedes imaginar hacia dónde derivaría tu vida o ese aspecto en concreto tomando esa decisión. Entonces, muchas veces sí que he tenido en cuenta sopesar antes de tomar la decisión. Entonces, si me preguntas en el caso de escribir, pues sí, me he lanzado al vacío y me he arriesgado. En otros momentos también lo he hecho. Hay veces que ha salido bien, hay veces que ha salido mal, o a veces sí que recuerdo algunas ocasiones en las que te lanzas al vacío y dices, pues no era lo que yo pensaba. Claro, o sea, bueno, tienes una expectativa y luego dices, pues no es lo que no era para tanto. No era para tanto, claro. Sí. Sí, bueno, eso hará, yo creo que ese poema hará reflexionar a mucha gente acerca de cuándo se ha arriesgado o cuándo no, porque hay veces que te queda siempre la duda y si me hubiera arriesgado, ¿qué habría pasado? Sí, pero también hay que plantearse, y si no me arriesgué, no pasa nada, o sea, ¿por qué no me arriesgué? Quizá no me arriesgué porque realmente no estaba cómoda o no era lo que yo quería, y esas dudas me han hecho elegir lo que realmente quería. Siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si, pero es que quizá, ¿y qué ha pasado si no? Pues ha pasado lo que quizá quería que pasara. No sé. Hay otro poema en el que hablas de 4 palabras, no quiero que las desveles, quien quiera saber de ellas, pues que compre el libro, que lo lea y que lo disfrute. Pero sí que te voy a dar a elegir una y de ella dices cómo te gustaría a ti que el resto de la gente te recordara por dónde has pasado. Te dejo elegir una y dices esa proyección tuya, lo que a ti te gustaría, por lo menos lo que deseas. Es complicado porque hay 2 que me gustan, pero por la pregunta, no sé, imagino que por la... estoy entre 2. Dame a elegir a mí, ¿entre cuáles? Venga, estoy entre estas 2. Pues esta. Vale. Con sombra, que me gusta mucho esa palabra, me gusta mucho porque al final es la imagen, tu imagen, pero proyectada en otro lugar, en otro espacio, y al final sí que es nuestra imagen, pero otra vez alterada, difuminada, distinta, ¿no? Más larga, más... me acuerdo que leí un libro de la alargada sombra del amor, que no, además me gustan mucho las portadas de los libros, donde esa sombra era tu propia sombra, porque realmente tú encarnas el amor hacia otras personas o el amor propio, y era alargada, ¿no? Era una imagen muy, muy sencilla, digamos, pero creo que muy bien pensada. ¿Y cómo me gustaría que...? No lo sé, o sea, imagino que me gustaría que la gente viera... La gente que me conoce sabe cómo soy. Sí que es verdad que hay veces que... Bueno, que conocen una parte de tu vida, o te conocen en un momento determinado, o conocen un aspecto, o hay gente, por ejemplo, que no sabía que escribía, hay gente que la he conocido pues, en un colegio, en un instituto, o fuera, ¿no? En Barcelona, y si me tuvieran que recordar de algo, por algo, sería por cómo he estado con esas personas, o cómo les he hecho sentir, porque sí que es verdad que yo cuando estoy con las personas que a mí me tratan bien, intento tratar bien a todo el mundo de base. Sí que es verdad que luego, pues, por decepciones, por cosas que te van llegando, pues cambias esas relaciones, cambias esas maneras de comportarte, porque al final, pues bueno, es un aprendizaje que hace que te cuides a ti mismo, ¿no? Y también que cuides a los demás. Entonces, sí que es verdad que con cada persona tendría una anécdota. Entonces, seguro que cualquier anécdota nos reiríamos, o en otros casos nos pondríamos a llorar, o en otros casos nos vendría un lugar concreto. Entonces, quizá pues por lo que haya compartido con esas personas. Sería lo que quiero que se queden. Sí, al final siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre cómo tratas y cómo te tratan, sí. Ambas cosas. Simbiosis. Simbiosis, vamos a ver, nunca es al 100% equilibrada, siempre puede haber una parte más parasitaria, ¿no? En las relaciones personales. Sí. A mí me gusta hablar más de sinergia, sí. Porque
si hay, digamos, un avance, ¿no?, en esa interacción entre dos personas, pues es positivo. Pero la simbiosis, desde un punto de vista de las relaciones personales, ¿cómo lo ves? Porque creo que es un enfoque personal, ¿no?, el que das. Sí, al final coincido con lo que comentas, que siempre hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida siempre he visto, ¿no?, pues relaciones cómo fluctúan, ¿no? Cómo pues una persona en un momento determinado está más pendiente, luego hay otra persona que pasa a estar pues más pendiente de la otra. Entonces, esos cambios, que también son positivos y no son al 50% ni son totalmente equilibrados, es lo que yo quería mostrar. O sea, esos cambios, esas maneras de una ilusión inmensa en un primer momento que se diluye en el tiempo y luego la otra persona la rescata y se convierte en otro camino. Bueno, has hablado antes de la pandemia, esta es de la pandemia, Sí. No, Sí, no desveles nada. Hay poemas de la pandemia. Yo lo recomiendo, sí. Ese poema en concreto, yo lo he leído y lo he leído y lo he vuelto a leer, digo, me ha recordado un montón de momentos de la pandemia. ¿Está hecha en plena pandemia o después? En plena pandemia. Sí, porque lo escribí justo cuando hay un club de lectura en Villajoyosa, que crearon un grupo de amigos que se llama el Tropical Read y que han ido integrando a un montón de personas de la vila y de otros lugares que también venían allí a la vila a través de la lectura. Entonces se planteaban libros y luego se comentaban, y la verdad que era muy enriquecedor y casi siempre luego pues terminaban con unas cervezas o con una tertulia alrededor siempre pues de una caña. Y creo que ese ambiente también lo trasladamos a la pandemia, entonces lo hicimos de forma digital. Y luego hicimos un taller también de poesía, porque estaban interesados en que yo les comentara algunos aspectos, y para mí fue muy bonito porque era como, pues no estamos acostumbrados a leer poesía, o sí que es verdad que es el género más alejado de lo que sería el lector, no sé si actual o de todos los tiempos, pero no es el género que más tenga cualquier persona por la mano. Entonces, a partir de ahí fue un intercambio de inquietudes y de emociones y situaciones que creo que las hemos vivido todos. Y además la ilustración para mí fue como brutal, o sea, fue impactante. Te adivina el pensamiento. Sí, ¿no? fue impactante porque además es como... Bueno, hay que verla, pero a mí me creó impacto cuando la vi y dije, no lo hubiera expresado mejor, y con esos colores, con esas líneas tan marcadas, sí. Genial. Bueno, no voy a decir el término, pero me gustaría que ahora, no tiene nada que ver con la poesía, pero que hablaras tú cómo trabajarías este libro con alumnado adolescente de secundaria. ¿Qué harías? La magia de una docente. A mí se me ocurren muchas ideas. Sí que, por ejemplo, pues este curso que me lo comentaron los alumnos, que me dijeron, ¿por qué no has puesto tu libro? Y así al menos pues teníamos un diálogo, entablábamos una tertulia con la persona real. A ellos les gusta mucho ver al autor o a la autora hablar de lo que ha escrito, porque, pero pues, como comentabas tú, ¿hay esta interpretación? Y es como, no, por ahí no era, es por aquí. Y el otro, pues yo he acertado, ¿no? Entonces se convierte en un juego de quién es capaz, ¿no?, de adivinar, que al final, como tiene varias interpretaciones, pueden ser varias. Entonces creo que ahí está lo bonito de poder intercambiar esas lecturas e interpretaciones con el propio alumnado. Entonces ellos me propusieron eso, sí que es verdad que teníamos otros libros de lectura ya planteados y lo hicimos como una actividad extra de fomento a la lectura, donde recitaban poemas, donde en otros casos se puede comentar las ilustraciones, simplemente sin la parte escrita, y que ellos creen pues o bien una frase, o bien un haiku, o bien un poema, un breve poema, que muchas veces decimos, pues vamos a probar la métrica, ¿no? Pues se puede hacer a partir de una ilustración, como hicimos José Ramón y yo. Se puede trabajar también a nivel de muchos centros, siempre ha estado la revista del centro, una revista cultural, o incluso el taller de periodismo. Me acuerdo que mi madre
impartía el taller de periodismo, iban a ver una editorial y era muy interesante. Entonces, a nivel de ver el libro, de qué se hace, muchos alumnos y alumnas desconocen, igual que desconocía yo, la parte de la edición, ¿no? O sea, una vez que tú tienes escrito, ¿no?, como si dijéramos en un Word, porque ya hay que pasarlo a un formato digital, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué la tapa es así? ¿Por qué este color? ¿Por qué el gramaje? ¿Por qué la cubierta tiene que estar de una manera determinada o de otra? Entonces, todo ese mundo también se puede trabajar a nivel, por ejemplo, incluso de crear un pequeño libro en el área de, pues, ya no, a lo mejor tecnología o incluso, pues, ahora que se dan los ámbitos que se pueden utilizar o aunar varias materias para un proyecto común. Entonces, yo lo enfocaría de la manera más transversal posible, más libre posible, porque con unas pautas determinadas, pero ellos sintiéndose que su opinión es válida, es muy enriquecedor. O sea, a mí me gustó mucho cuando, por ejemplo, hice la presentación aquí, tuve el placer o el honor de poder presentar el libro aquí, en el centro donde trabajo, en el Beatriz Fajardo de Mendoza, que mis alumnos, mis alumnas querían leer y otros profesores, incluso amigos poetas como Iván Bruy o Vicente Pérez, que, bueno, que son personas que tienen una capacidad de hacerte más grande. O sea, yo me acuerdo que se lo agradecí porque me permitieron ver qué poemas les habían gustado, qué poemas querían leer, que de todas las edades querían aportar algo y al final es un proyecto en común. Recuerdo también otra manera de trabajarlo, pero eso ya hay que tener otro nivel de formación, que es, por ejemplo, hacer un book trailer. Entonces, yo conté con la ayuda de Jaume Soriano, que a mí cualquier cosa, cualquier idea que le plantee me la hace posible, o sea, para mí es excepcional, y él me creó un book trailer que al final es una avanzadilla de lo que hay en el libro. O sea, cogimos varias imágenes y él hizo una pequeña historia de lo que puedes ver. Entonces es una manera también de digitalizar, y aquí también tenemos un proyecto de crear book trailers a partir de libros que nos quieran recomendar los alumnos. Entonces, recuerdo que él me hizo ese gran favor de, bueno, poner música, solapar las imágenes, a poner pequeños fragmentos de poemas que siempre captan la atención. Al final siempre se trata de captar la atención, en este caso hacia los poemas, hacia mi libro y hacia el fomento a la lectura. Entonces, claro, pues que personas para mí muy importantes que van desde el propio alumnado, que para mí es mi público, ya no del libro, sino mi público diario, o sea, de una clase, de una explicación, de cualquier inquietud que tengan, es a los que yo me dirijo. Entonces, que todas esas personas se hayan unido para poder trabajar este libro, creo que pues Vicente en la parte musical, Jaume en la parte de book trailer y, bueno, y todos los cortometrajes que él hace, sobre todo con temas escolares, que son muy importantes, que se tienen que visibilizar, Iván Bruy poniendo su voz, ¿no?, un poeta ya de renombre, a un libro que acaba de nacer, de salir de una persona totalmente desconocida. Entonces, creo que al final se puede hacer tanto con un pequeño libro que es la idea, ¿no?, de algo pequeñito hacer algo grande por las personas que están. Bueno, la verdad es que interesante. No sé, quería decir un montón de cosas y voy a decirlas. En primer lugar, yo conocí el libro por el book trailer. Investigué un poquito y tal, y di con el book trailer, lo pondré, creo que está en YouTube, creo, sí. No estaba seguro, pero sí. Pondré el enlace en el vídeo de la entrevista. Respecto al alumnado, el alumnado sabes perfectamente que ve, curiosea en los canales de YouTube del profesorado. De hecho, es una forma de llegar al alumnado. Y sería bonito si algún alumno, alguna alumna está viendo el vídeo, que recomendaseis este libro para trabajar en clase, pero ya no solo del instituto en el que estás tú, sino de cualquiera. Yo creo que sería algo bonito, ¿no?, que el alumnado le dieran a elegir, bueno, algún libro y que fuera una decisión, ¿no? Y al formar parte de la decisión, creo que se harían más partícipes del libro. Creo que es un libro que pueden disfrutar, depende de cómo se trabaje, como todo, pero es que la imaginación al poder. O sea, con este libro la imaginación va a muchos sitios.
Y ahora la pregunta, ¿piensas hacer un canal de YouTube? Porque yo te veo... Me lo comentaste, pero yo sí que no me veo, pero porque quizá me faltan muchas herramientas y quizá mi mundo sea más eso, más tradicional, más en papel o más en mi pequeña cueva o en mis cafeterías o en los lugares escondidos frente al mar. Y creo que sería una opción para tener en cuenta. Bueno, vamos a ir terminando. El final no quiero desvelar más, pero el final es como una desembocadura al mar, y en los últimos poemas hablas del mar. Sí. ¿Es el Mediterráneo en general, la Vila, Barcelona? Sobre todo es la Vila, son las playas de la Vila, también es la necesidad de ver el mar. Sí que es verdad que yo viví en Barcelona y cada cierto tiempo, porque Barcelona es muy grande y aunque parezca más o menos asequible, hay momentos en los que no ves el mar, porque al final es una gran ciudad, y siempre sentía la necesidad de ir para ver el mar, para ver el horizonte, pero las playas y toda esa desembocadura al mar es como el sentimiento de libertad, de estar tranquila, de serenidad, que me da el mar, el oleaje, ese ruido que se produce, bueno, al chocar con las piedras, al estar en un espigón y hacer aire o no, hacer viento o no. Pero sí que es verdad que es más concreto en todas las playas de la Vila, que tenemos un montón, de arena, de tierra, o sea, de piedras más rocosas, pero sería, bueno, una invitación al mar, sí. Bueno, y ya para terminar, darte las gracias por muchas cosas. Primero por la entrevista, obviamente. Gracias a ti. Y también gracias porque siempre lo recordaré, aquel día en la sala de profesores cuando me saludaste y tú de dónde vienes, quién eres y tal, me sacaste la sonrisa y bueno, que sirva también de agradecimiento a ti y lo transmito, digamos, a todo el claustro de un año que para mí ha sido muy complicado y por cambios, un año cambiante. He estado muy a gusto en el instituto, en el IES Beatriu Fajardo de Benidorm, y te doy las gracias a ti, pero también a todo el claustro del instituto y a Jaume especialmente, que ha hecho posible este vídeo. Y nada, te dejo a ti las últimas palabras acerca del libro. ¿Coges el tuyo, coges los dos? El mío, bueno, las últimas palabras respecto al libro, no, el tuyo es el que más, ¿vale? El mío es el que ya está, bueno, más que manoseado. En primer lugar, darte las gracias a ti por esta oportunidad, Jaume, por hacer lo posible, como siempre. Y sí que es verdad que, bueno, te agradezco esa anécdota, porque sí que es verdad que cuando yo entré a mi primer centro educativo, al Vega Baja, y luego en los que he estado en Benissa, en Barcelona, siempre me he quedado con esas personas que me han dado una acogida, que han hecho que mi primer día, mis primeras semanas o mi incorporación a un nuevo centro, que siempre da un poco de vértigo con las historias que tenemos detrás o los momentos que estamos viviendo, sean diferentes. Entonces, a mí me han llenado de alegría y me han dado mucha energía para decir, este es un centro en el que voy a estar bien. Entonces, siempre he querido repetir aquello que hicieron conmigo el primer año, el primer día que fui con aquella adjudicación presencial, que ahora ya no se hacen, pero de aquellas se hacían presencial, y siempre que veo a alguien que no conozco, siempre me gusta preguntar para poder darle una pequeña acogida, una pequeña bienvenida, y el centro, en este caso yo creo que es maravilloso en ese sentido, porque acoge a todo el mundo indistintamente de la historia o del momento que estemos viviendo. Y bueno, y con respecto al libro, nada, pues recalcar que es mi propia historia, mi intrahistoria. Sutura Mética es, como ya había comentado, un homenaje a mis dos abuelas, a María y a Laura, y también a mis padres y a mi hermana, que han sido siempre las personas que han estado, bueno, detrás. Mi madre es profesora de Lengua Castellana y Literatura, con lo cual también es un homenaje a ella. Mi padre es profesor de Filosofía y orientador, con lo cual también esa parte de filosofía está presente, y luego toda la parte artística de mi hermana, que ella es ingeniera industrial de diseño, me ha ayudado a hacer posible un sueño que tenía guardado entre cajas y libretas. Entonces, bueno, pues os animo a que lo leáis, os animo a que podáis sentir algunas de estas palabras como parte de vuestra historia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Un abrazo, ¿no?